buenos días. Hoy tenemos algo súper interesante preparado. Déjenme. Ajá. Lo que les voy a prometer es que después de esta plática van a poder ver finalmente una aplicación real, cercana a lo que consideraríamos ciencia ficción hace un par de años y que está siendo aplicada y utilizada por administradores de activos en todo el mundo. ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en esta plática? Bueno, primero quiero decir dónde estamos en términos de inteligencia artificial. Después vamos a hablar un poquito hacia dónde vamos, cuáles son las limitaciones que tenemos en el futuro y después cómo nos podemos pasar por encima de ellas. Creo que primero tenemos que empezar siempre con una definición, ¿no? Cuando escuchamos inteligencia artificial, me voy a enfocar en esta charla en Generative AI. ¿Qué es Generative AI? Pues prácticamente Generative AI se refiere al uso de inteligencia artificial para producir ya sea contenido y utilizando modelos generativos. ¿Okay? ¿Dónde estamos en términos de Gen AI? Bueno, dentro de los últimos 10 años, ¿no? Empezamos a ver ligeros avances. Si ustedes han tenido esas conferencias en los últimos 10 años, tal vez se acuerden que más o menos 7, 8 años antes, vine aquí y hice una ponencia con inteligencia artificial para trading, inteligencia artificial para asset management. Ahora, lo que hemos visto con mucha más potencia es la producción de modelos fundamentales por parte de 5 grandes empresas, ¿no? Llámenlos OpenAI, Anthropic, etc. Y lo interesante de esto es que en los últimos 3 o 4 años, las tareas que este tipo de modelos están pudiendo realizar están alcanzando el nivel que los humanos podrían realizar estas tareas. Ahora, no nada más soy yo tratando de decir, oigan, la inteligencia artificial es algo que viene, o los modelos diciéndote, oye, ya casi la mayoría de las tareas están siendo achievable por los modelos, sino tenemos a grandes empresarios y la gente que ha movido el mundo de la tecnología en los últimos 20 años poniendo más inversiones más grandes de las que nunca antes han puesto en este tema. Entonces, tenemos que entender que estamos en una situación, ¿no?, de tiempo incomparable. ¿Vamos? ¿Para qué estamos utilizando Gen AI? Bueno, yo creo que todos ustedes en algún momento han utilizado ChatGPT o algún otro LLM, tal vez para generación de texto y conversaciones, generación de imágenes, generación de video y sobre todo para generación de código. Estas son las cosas en las que nosotros estamos acostumbrados para utilizar Gen AI. Bueno, ¿por qué Gen AI está so hype, no? Prácticamente tenemos a todas las consultorías del mundo diciendo Gen AI, integra inteligencia artificial. CEOs tienen que integrar inteligencia artificial. Y este mensaje prácticamente lo escuchamos en todos lados a todo tiempo. Ahora, ¿por qué es esto? Pues no es por lo que podemos hacer ahorita, es porque hacia dónde nos van a llevar estas tecnologías. Denme un segundo. ¿Cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de finanzas con Gen AI? Particularmente conforme las finanzas se vuelven una industria que es completamente dirigida por computing y por data. Esto es lo que tenemos que entender y esto es en lo que nos vamos a enfocar en la plática. Esta plática no es qué cosas podemos hacer con Gen AI, qué nos pueden generar los modelos. Esta plática lo que quiero enseñarles es hacia dónde vamos y cómo nos tenemos que preparar para ese lugar hacia donde vamos a llegar. No son herramientas. Esto es súper importante. ¿Okay? Yo creo que todos ustedes han visto tal vez muchos startups, muchos proveedores que vienen tal vez y les muestran herramientas, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan 2 años antes, pues muchos de estos proveedores ya no existen. ¿Por qué? Porque los modelos están avanzando tan rápido que estas herramientas se vuelven automáticamente outdated. Entonces, no es acerca de herramientas. Gen AI no va a tener el impacto en finanzas conforme las herramientas. Va a ser un impacto en la gente y los procesos.
Y eso es extremadamente importante. Esta es la diferencia de por qué los cursos que dábamos 8 años antes, ¿no? De, oye, inteligencia artificial para trading, inteligencia artificial para administración de portafolios, no tienen el impacto que vamos a tener ahorita con la integración de GenAI en People and Process. Algo muy interesante, nosotros cuando empezamos este proyecto, hemos hecho una encuesta de más o menos 500 billones de dólares. Le hemos preguntado tanto a fondos de pensiones en Europa, a macro hedge funds en Estados Unidos, bancas privadas en Sudamérica, bancos en México, ¿no? Hablamos con todo el mundo y siempre que les hacemos la pregunta, oye, de tu día a día, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú pasas en los softwares que estás utilizando y cuánto tiempo tú pasas en esas tareas que en verdad generan valor para el negocio? Prácticamente la pregunta es, ¿cuánto tiempo tú pasas en una tarea en la que tú puedes garantizar al final de año y decirle a tu jefe, oye, increméntame el sueldo, oye, incrementa mi bono? Y la respuesta es sorprendente. Solamente entre el 20 y el 40% del tiempo es asignado a tareas que en verdad tienen un impacto en el negocio. El resto del tiempo son tareas repetitivas y que no tienen un impacto, sino simplemente un impacto de administración y mantenimiento del curso de los negocios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que no van a ser herramientas? O también tenemos que entender que finanzas es un zero-sum game, ¿ok? Cualquier herramienta que nosotros generemos, pues no va a cambiar la naturaleza del juego. Por más que alguien venga y diga, oye, aquí hay una nueva herramienta de inteligencia artificial, aquí hay un nuevo pricer, etcétera, no va a cambiar la naturaleza del juego. Entonces, cualquier herramienta y cualquier tecnología que entre en el mundo de las finanzas, lo único que va a hacer, se va a generalizar y no se va a convertir en un edge, sino que se va a convertir en un need. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que podamos hacer cosas como pricings a través de un prompt. Dame el precio de un knockout $MEX con strike a 19 y knockout a 20. Y estoy diciendo prompt escribiéndolo, ¿no? Pero podríamos simplemente llamar. Podríamos que, oye, que cuando me hable el cliente, automáticamente lo pueda leer y lo transforme y me dé el precio. Quiere decir que podamos construir reportes y presentaciones de la misma forma. Constrúyeme un reporte de performance attribution para cliente X, incluyendo factor exposure. O en una situación mucho más interesante, y que es construir, digamos, la máquina de los sueños, un never resting quant. Encuéntrame nuevas fuentes de alfa. Fíjense que podamos decir nada más esto. Oye, encuéntrame nuevas fuentes de alfa y tengamos a un quant que nos pueda realizar esta tarea, pero que no descansa. ¿Okay? Ahora, todo esto se escucha muy interesante, pero ¿por qué no estamos ahí? ¿No? O sea, ¿por qué si tenemos todos los días en las noticias, GenAI, Mark Zuckerberg pagó $100 millones a una persona para seguir empujando el research? McKinsey, Accenture, todos los consultores, oye, tienes que implementar AI. ¿Por qué no estamos ahí? Y yo les estoy diciendo que pueden hacer todas estas cosas porque es que la mayoría de la industria financiera no se encuentra ahí. Bueno, la respuesta es porque GenAI no es lo suficiente, no es suficiente, nada más por sí misma. Vamos a regresar al ejemplo del pricer. Dame un precio de un call, $MEX, knockout, con strike a 19 y knockout a 22. Todos ustedes pueden escribir esto en ChatGPT y les va a arrojar algo. Ahora, la pregunta es, ¿qué modelo está utilizando? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Está tomando las condiciones de mercado? ¿Y qué tal si es un cliente especial para nosotros y el bid offer que le tenemos que mostrar tiene que ser distinto? Este tipo de preguntas, las respuestas a estas preguntas, GenAI no las va a dar por sí mismo. Incluso si agregamos
estas condiciones al contexto, nos vamos a sentir nosotros a gusto con la naturaleza probabilística de estos modelos. Es decir, cómo nosotros podemos garantizar que no va a haber un error en el precio, que no va a haber una alucinación, como se le conoce, es decir, que el modelo diga algo que no tiene nada que ver con la realidad. Y sobre todo, y esa es la razón por la que no estamos viendo implementaciones generalizadas, es decir, podemos poner nuestros empleos y nuestro futuro profesional a una respuesta de un modelo de GenAI. Aquí es cuando la respuesta tiene. Pues no, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar esas capacidades que parecen del futuro de ChatGPT cuando yo le pregunto, oye, ¿me puedes recomendar el mejor restaurante en este pueblito de Rusia? ¿No? A que yo le pueda decir, constrúyeme esta presentación, hazme el pricing de esta opción. Eso es lo que nosotros queremos llegar. Tenemos la inspiración que creemos que podemos hacer esto y lo que estamos viendo en esta presentación es cómo podemos hacerlo. Entonces, ahora vamos a introducir agentes de inteligencia artificial. ¿Qué son los agentes de inteligencia artificial? Los agentes de inteligencia artificial nos van a permitir llegar a ese punto donde nosotros, como si estuviéramos platicando con ChatGPT, podemos obtener respuestas, pero esas respuestas nos van a garantizar todas esas condiciones que nosotros necesitamos para poder decir, ok, ahora sí, voy a poner esto como parte de mi trabajo, ahora sí, voy a poner esto como mi herramienta número 1 en mis workflows. ¿Qué son los agentes? Con grandes palabras, nosotros tenemos un modelo de un ChatGPT, un Anthropic o cualquier LLM. ¿Cómo funcionan los LLMs? O simplemente son modelos muy poderosos, pero al fin y al cabo lo que van a hacer es van a tener una respuesta probabilística de cuál es el siguiente token, la siguiente palabra que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, cuando yo pongo the LLM generated A, el modelo lo que va a hacer es va a generar una distribución de probabilidades y nos responde, ¿no?, el token o la palabra que es más probable de acuerdo a la frase que mencioné. Lo que vamos a hacer con Agentic AI, es decir, en lugar de que nuestro LLM haga una proyección de la respuesta, va a seleccionar una herramienta. Y esto es extremadamente importante. Imaginémonos que tenemos dos extremos. En el extremo del lado izquierdo tenemos Completely Gen AI. Es decir, genérame un nuevo video, genérame una imagen, y lo que se genera es completamente probabilístico. Generativo, por eso se llama Gen AI. Y en el otro extremo tenemos Old School Automation. Es decir, le pido a alguien de sistemas, oye, quiero hacer este proceso y es una serie de ifs. Si esto pasa, quiero hagas esto, quiero que hagas. Completamente determinístico. Ahora, ¿qué sucede? Hay tareas que no pueden ser completamente determinísticas o programarlas de esta forma es extremadamente complicado. Entonces, lo que nos van a permitir los agentes es tener el mejor de los dos mundos. Es decir, yo quiero utilizar el LLM para que entienda lo que yo le estoy pidiendo y que los LLM son excelentes hasta este punto, pero quiero que las tareas que son críticas, ¿sí?, sean realizadas por una herramienta que nosotros ya creamos de forma determinística. Es decir, que si yo le pido a la gente, dame el precio de esta opción, entienda que es un call, entienda, etcétera, vaya a la herramienta correcta, pero ya la herramienta que va a ser el precio, pues fue aprobada por nuestra área de sistemas, fue revisada por nuestra área de riesgos, tiene todas las características de quality assurance que una institución enterprise necesita. Entonces, de esta forma, los agentes nos van a permitir llegar a esas situaciones que nosotros consideraremos ciencia ficción y que nos gustaría hacer, pero que no podemos tener en estos momentos. Los agentes vienen en muchísimas arquitecturas, ¿ok? Hay muchas formas de construir agentes, hay muchas tareas distintas para los agentes, ¿ok? Y obviamente depende de cada industria. Por ejemplo, una agencia de viajes, pues lo que necesita es un agente que cuando tú le preguntes, oye, se me antoja viajar aquí, te diga cómo están los vuelos, te diga que si quieras comprar un hotel, etc. También los agentes nos van a permitir tener interacciones. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos con ChatGPT, por lo general es,
Hago una pregunta, recibo respuesta. Hago una pregunta, recibo respuesta. Los agentes nos van a permitir que haya interacción entre ellos y que puedan planear y ejecutar tareas, ¿no?, más allá de una respuesta probabilística de un LLM. Ahora, este punto es extremadamente importante. ¿Ok? En comparación con otras industrias, la industria financiera está posicionada para utilizar esta tecnología como en ninguna otra industria. Eso es extremadamente importante. Todos los que están aquí tienen la habilidad de generar ciencia ficción, de hacer cosas que eran completamente inimaginables, por una característica muy importante que tiene todo el mundo que trabaja en la industria financiera. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo funciona un agente? Como les platicaba, tiene su parte que es el cerebro, es el LLM, y el LLM lo que va a hacer es escoger herramientas. Esas herramientas que son procesos determinísticos es exactamente lo que ustedes hacen todos los días. Es exactamente el trabajo por la que les pagan. Oye, estoy haciendo un nuevo pricer. Oye, estoy calculando una nueva medida de riesgo. Oye, estoy haciendo una nueva presentación. Estoy haciendo un nuevo reporte. Ese es el core de lo que hace todas las personas en la industria financiera. Tú trabajas en una fábrica, si trabajas en otra industria, pues tú no es tu core, ¿no? A veces tienes que hacer temas de supply chain, a veces tienes que conseguir partes, pero en el caso de la industria financiera, tu día a día es estar generando herramientas de una forma a otra. Tomar datos de un lugar, transformarlos y utilizar estos datos para generar algo más. Estas herramientas, ¿no?, por lo general se encuentran en hojas de Excel, notebooks de R, Jupyter Notebooks o análisis in-house. Entonces, todos ustedes ya tienen la mitad de lo que se necesitaría para ser agente. Esto no pasa en otras industrias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la agencia de viajes, si ellos quisieran implementar este Agentic AI, tienen que desarrollar estas herramientas. Oye, ¿qué va a pasar cuando el cliente dice que sí? Pues tienes que generar un código para que compre los boletos, etc. Eso no es necesario. Ustedes ya lo están haciendo. Entonces, esto es extremadamente importante, ¿no?, para entender por qué estamos perfectamente posicionados. Ahora, algo que tenemos que entender también es que GenAI va a tener un efecto multiplicativo en nuestras capacidades y en la forma en la que nosotros generamos herramientas. ¿Ok? Extremadamente importante. Vimos al principio de la plática, estábamos hablando de qué cosas podemos hacer con GenAI. Y podemos hacer videos, podemos hacer texto, podemos corregir nuestros textos en inglés. Esos son cute applications. Pero lo más importante es que está cambiando la forma en la que nosotros trabajamos. Y en particular en un área muy interesante que es generación de código, que es justo donde los LLMs tienen un performance completamente out of the world. Cualquiera que programe aquí, cualquiera que haya programado y haya empezado a preguntarle a los LLMs, oye, corrígeme este código, ayúdame con este código, todos esos momentos donde dices, ok, wow, esto se siente como del futuro. Y no nada más eso. Si seguimos con esta tendencia, pues ya vemos que los LLMs pueden generar código que expertos en este momento se tardarían 2 o 4 horas en hacer. Y nos referimos a expertos. No, oye, es que yo tomé un par de cursos de computación en la universidad, etc. No, no, no. Los LLMs son capaces de hacer código en este punto que un experto te llevaría 2 horas. Seguimos con esta tendencia, en los próximos 3 años vamos a llegar a 8 horas, 16 horas. Entonces, esto está redefiniendo la forma en la que nosotros estamos trabajando. Ahora, podemos hacer muchas cosas con GenAI, pero en esta charla les quiero mostrar una de las cosas más interesantes, que es construir un agente para que haga research de alfa de forma autónoma. Todos ustedes saben qué es lo que es alfa. Prácticamente tengo un portafolio y mejórame el rendimiento del portafolio. ¿Okay? ¿Cómo se ve el proceso? Vamos a ponerlo aquí para que sea más interesante. ¿Cómo nosotros hacemos un proceso para hacer research de alfa? ¿Okay? Pues primero lo que tenemos que hacer es la otra.
primero es el prompt, ¿no? LLM, encuéntrame un nuevo feature. Encuéntrame ese nuevo fuente de alfa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que construir un agente que reciba el prompt, después que entienda lo que yo le estoy diciendo, que haga el research. Oh, esto es como si se lo diéramos a un analista. Oye, hazme el research. Ahora, obtén los logs de ese research, haz tu evaluación, valida que esta nueva fuente de alfa es correcta. Si no es correcta, pues regrésate otra vez al principio, intenta con otras características. Una vez que finalicemos, encontremos una fuente de alfa que es correcta, enséñame los logs, evalúa el portafolio, genera los resultados del portafolio y estamos listos, ¿no? Un proceso, digamos, tradicional que nosotros haríamos si nuestro agente fuera un analista. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer si lo queremos hacer completamente un poco más serio? Bueno, si nosotros analizamos este bucket, ¿no? La parte de encontrar, de nosotros poder decir el prompt, bueno, no hay problema, ya está hecho. Ya tenemos 5 proveedores que gastan billions de dólares para generar los mejores LLMs. Entonces, eso ya está hecho. Validar nuestra fuente de alfa, eso también ya está hecho, porque nosotros ya tenemos nuestra tecnología, nuestra propiedad intelectual, nuestro marco de cómo evaluamos un alfa, ¿no? Igual y la forma en la que estamos evaluando alfa es por rendimiento o por reducción de riesgo, etc. Ahora, la parte difícil es obviamente cómo yo le digo a la gente que haga el research y la creación de las cuentas de alfa. Esa es la parte interesante. Esa es la parte que, pues, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo traducir esto en alfa? Entonces, ¿qué? Es donde ya se empieza a volver un poquito más complejo. ¿Okay? Y nosotros lo que hacemos es hacer zoom en ese nodo. Pues primero lo que tenemos que hacer es, ok, no sé si se ve muy bien, pero tengo que generar un ambiente de trabajo. Es decir, donde el agente va a estar realizando este research. Y esto implica infraestructura, implica bases de datos, implica poder de cómputo. Paso número 1. Paso número 2, tengo que agregar los estándares de Enterprise en lo que yo hago el research. Es decir, cuando yo hago el research, pues tengo que decir, oye, dentro de esta infraestructura, esta es la forma en la que yo obtengo research. Es decir, solamente utiliza papers del Journal of Portfolio Manager, etc. Después, tenemos que obtener un LLM tiene que traducir esto en especificaciones. Es decir, si voy a evaluar ahora modelos de volatilidad, pues, un modelo de volatilidad quiere decir que tiene estas especificaciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y ya una vez que tenga esto, tengo que conectarlo con mi catálogo de activos, precios, fuentes, para ponerlo todo junto y luego generar el código que es esa fuente de alfa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el mismo proceso que haríamos de forma tradicional. Oye, analista, investígame estos 500 papers del Journal of Portfolio Management. Lo estamos traduciendo en un proceso automático. Una vez que tenemos ya la especificación de nuestra fuente de alfa, lo vamos a pasar a otro agente. Y ese agente va a generar el código de acuerdo a nuestro marco, ¿no? Para que todas las fuentes de alfa, todo el código que estamos generando, sea igual. Y ahí vamos a hacer otra vez otro loop. Una vez que tenemos ya nuestra fuente de alfa, lo que tenemos que hacer, pues tenemos que tener un repositorio de todas las fuentes de alfa, ¿no? Como lo que hace Millennium, por ejemplo, como le hace World Quant. Registrar esa fuente de alfa y pasarla a nuestro portafolio. Ese es todo el proceso que haría un hedge fund como Millennium o como World Quant para evaluar una nueva fuente de alfa. Y lo que tenemos que hacer es traducirlo a un
proceso agentic. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice este proceso? ¿Qué es lo que nosotros podemos extraer cuando vemos este proceso? Es complicado, ¿no? O sea, muchas de las partes que yo les platiqué, ¿no? Por ejemplo, nuestro workspace, necesitamos correr todas nuestro ambiente de cómputo verificado, con los permisos correctos, las capacidades correctas. El agente tiene que estar propiamente configurado, saber exactamente qué herramientas tiene a su disposición, ¿no? La forma en la que la gente construye las especificaciones de nuestra nueva fuente de alfa tienen que ser consistentes con la forma en la que nosotros generamos código. Estamos trabajando con activos, precios y otras fuentes de data. Entonces tenemos que saber exactamente que nuestro agente va a las fuentes de datos que son válidas, es decir, que no va a sacar los precios de Yahoo Finance, ¿no? Sino que tiene que ir a nuestra base de datos Enterprise. Por último, tenemos que comenzar un agente, un code assistant, para que ya entendidas todas esas codificaciones, ya tomé los papers, ya hice un plan de cómo generar esta nueva fuente de alfa, ¿no? Realice el código que representa esa fuente de alfa. Después, no terminamos ahí, tenemos que guardar esta fuente de alfa. Y oye, ¿dónde lo vamos a guardar? Este es un proceso que es iterativo, y si vamos a poner un quant que no duerme, pues esperamos no que nos genere una fuente de alfa, esperamos que nos genere 10,000, que esté trabajando sin descanso y que eventualmente todo este proceso que realizamos pues tenga el governance donde nosotros podamos decir, oye, esta fuente de alfa vino de estos datos, hizo estas transformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y por último, obviamente, llega la evaluación de la fuente de alfa. ¿Okay? Complicado, ¿no? No se ve sencillo. Ahora, ¿qué dirían si yo les digo que podemos transformar todo este proceso, ¿okay? Solamente en enfocarnos en uno de estos bloques? Es decir, lo único que yo quisiera es decir, oye, si cada vez que yo quiero generar un nuevo experimento, esta nueva aplicación, tengo que hacer todo ese proceso, pues sí, es obviamente porque los consultores van a llegar y te van a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer esto? Un par de millones de dólares. Y es la razón por la que no lo hemos implementado de forma generalizada. Lo que yo les digo es, lo que tenemos que hacer es primero abstraer todo ese proceso, primero arreglar nuestra situación de datos, unificar nuestros datos, controlar nuestra infraestructura y tener una plataforma que nos permita trabajar de esta forma moderna. Y ya después, lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en ese bloque que es nuestras tareas, es lo que nosotros sabemos hacer y es donde nosotros tenemos ese edge. Eso es lo que estamos nosotros haciendo en Main Sequence. Lo que nosotros estamos haciendo en Main Sequence es decir, nosotros tomamos toda la carga de abstraer toda la parte, toda la complejidad, la infraestructura, la arquitectura de datos, la unificación, la generación de herramientas para agentic workflows, la generación de barandales para protegernos en lo que están haciendo los LLMs y muchas otras cosas más para que la industria financiera solamente se enfoque en ese bloque donde está el conocimiento específico de la industria, experiencia, conocimiento particular de mercados locales, y entonces podamos irnos inmediatamente a estas aplicaciones que parecen de ciencia ficción. ¿Cómo lo podemos seguir? Y ahí no se acaba, ¿no? Si en lugar de tener que hacer un proyecto de 8 meses y 5 millones de dólares con consultores de IT, consultores estratégicos, para nosotros implementar este Never Resting Quant, lo podemos hacer en 6 horas, podemos seguir extendiendo. Podemos decir, una vez que tengas mi fuente de alfa, evalúamela en todos mis portafolios, genera un rebalanceo y sugiere a todos mis clientes que generen ese rebalanceo porque esta fuente de alfa se ajusta mejor a las condiciones actuales del mercado.
esto es hacia donde vamos. Y esto es hacia donde todos ustedes deberían de estar en algunos años. Si yo les hubiera dicho este tipo de cosas hace 4 o 5 años, pues sí sería ser muy edgy, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Igual y mi negocio no es estar en la punta, igual yo soy un poco más comercial. Pues no, las malas noticias es que ya no es el caso. Esto es lo que va a ser el estándar de aquí en adelante. Entonces, nos quedan 7 minutos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Claro? Y ahora sí, ya llegué. Bueno, muy rápidamente hay 2 dudas, Claro. audiencia. La primera de ellas, Claro. cuando nos vamos a enfrentar, estamos hablando de una tecnología vinculante, a diferencia del Gen AI, cuando estamos hablando del agentic, ¿sí? Es porque vamos a relacionar con la información que ya tenemos de alguna manera en nuestra nube, en nuestros sistemas o en nuestros discos duros, como le querramos llamar. Entonces, aquí finalmente, esto lo que nos va a ayudar es a elevar con estas herramientas los entregables de cada una de las personas que están con nosotros colaborando en la organización. ¿Cómo organizarnos para poder entrar al uso pleno con equipos de trabajo y cómo medir el desempeño una vez que ya están trabajando con esta tecnología, para que tú puedas ver cómo finalmente va a subir el performance de cada uno de los miembros de nuestro capital humano? Entonces, esa sería la primera y me espero para la segunda. Perfecto. Bueno, la primera creo que son como dos preguntas, ¿no? Ujú. Corrígeme si las tomé bien. Una es cómo podemos evaluar, ¿no? Esa sería la segunda. Esa es la segunda parte. La evaluación, pues es la misma evaluación que nosotros tenemos ahorita, ¿no? La misma evaluación que llega al final de año. Oye, estos fueron tus goals, fueron tus objetivos, los cumpliste, qué calidad los cumpliste, agregaste más objetivos de acuerdo a este año. Entonces, esta parte la vamos a hacer de la misma forma. La otra parte es decir, cómo podemos empezar a implementarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos nosotros empezar a conectar pues nuestras bases de datos, nuestros discos, etcétera? La respuesta a eso es que antes de que nos empecemos a enfocar en implementaciones de inteligencia artificial, tenemos que tener la infraestructura, el workbench de trabajo para que nosotros podamos hacer este tipo de implementaciones de una forma eficiente y efectiva. Lo que no queremos es decir, oye, mira, me paso de mis 8 horas al día, me paso 7 horas sacando la chamba y tengo 1 hora al menos para pensar, para tratar de hacer cosas nuevas. Y ahorita tú lo que me vas a venir a decir, consultor de AI, es que además tengo que poner otras 6 horas, ¿no? En otros proyectos cross business areas para poder sacar algo que igual se va a llevar 8 meses. Obviamente ese proceso está mal. Obviamente ese proceso no ha sentido. Obviamente ese proceso lo que va a pasar es que van a hacer todos esos proyectos que nunca se terminan, que terminan en semáforos rojos o que en el punto en el que los sacamos ya son irrelevantes. Oye, quiero modificar algo porque cambió la evolución. No. Lo que necesitamos es ese proceso súper complejo para hacer el Automated Alpha Generation. Tenemos que tener un workbench que nos permita que cuando llega una nueva de estas implementaciones, una nueva idea, lo podamos hacer en 2 horas. Ese es el poder. Si nosotros no estamos en un punto en el que tengo el workbench, tengo los code assistants, tengo todo el setup para que las cosas que yo quiero hacer no nada más sean mucho más interesantes o más de ciencia ficción, sino que las pueda hacer mucho más rápido, ahí es donde está el impacto en la organización. Ahí es porque es mucho más importante que las implementaciones se enfoquen en people and processes. Ahí está el mayor impacto dentro de una organización. Y para que esto lo puedan implementar los equipos de trabajo. Exactamente. Algo que se me hace fascinante en esto, me brinco un poco, es el que podamos estar manejando tanto nuestra información histórica, el legacy que traemos de la operación del volumen, con la información incluso que se está generando en tiempo real. Correcto. Y esto te va a permitir que estas herramientas te puedan generar no solo reportes, sino incluso nuevos escenarios de la misma operación sobre lo que va a suceder los siguientes días. Claro. Y a través de todas las Pregunta más explicación. Dime. Es Es pregunta. Claro, por supuesto. O sea,
lo importante es también entender hacia dónde vamos, ¿no? Cada vez hay más datos, cada vez, si ustedes toman todas las estrategias, por ejemplo, de inversiones que funcionaron hace 15 años, pues ya han dejado de funcionar. Si ven quién en verdad está haciendo lana de verdad en el mundo de las finanzas, o son los enormes que tienen muchísimos activos, o es la gente que se va a datos no estructurados, distintas frecuencias, distintas fuentes de datos. Entonces, esto se está convirtiendo no nada más en un good to have, sino se convierte en una necesidad. Entonces, sí, vamos a poder integrar los datos de nuestra organización, los datos que tenemos en ambientes de legacy, y unirlos con los nuevos datos que se van a venir generando. La misma minería nos puede estar entregando en tiempo real lo que vamos a hacer en las horas siguientes. Y ya nos entregan la chamba hecha. Exactamente. ¿Y cómo generar los skills? ¿Cómo elevamos las capacidades, las competencias de nuestros equipos de trabajo para efecto de que puedan entender no solamente el cómo usar la herramienta, sino elevar sus competencias en el performance, en el trabajo cotidiano? Excelente pregunta. Y quiero regresarme para responder eso. Me quito porque si esa no, ya diapositiva. no los dejo ver. Esta diapositiva es el core de hacia dónde vamos. Esta diapositiva es lo que representa si va a haber una buena implementación de inteligencia artificial, si nos vamos a volver AI native o no. Nosotros tenemos que entender que la forma en la que trabajamos va a cambiar. Y el lenguaje de inteligencia artificial es código. ¿Vamos a poder generar mucho código de mucha mayor calidad? Sí. ¿Tenemos que generar mucho más código? También. ¿Tenemos que entender código? También. Ahora, ¿los LLMs nos van a ayudar? Sí, nos van a ayudar muchísimo. Pero es un efecto multiplicativo. Es decir, si yo soy, como le conocen en Google, un programador 5, que quiere decir que puedo hacer el trabajo de 5 programadores, pues ahora con los LLMs me voy a volver un programador 10. Si soy un 3, me va a volver un 4, un 5. Si soy un 2, igual hasta me vuelve un 5. Pero si soy un 0, me voy a volver un 0. Y este es el skill más importante en los que nos tienen que enfocar. No sé si han visto gente que dice, oye, es que ya no tiene sentido que aprenda a programar, esto va a desaparecer. Creo que es el argumento más tonto que he escuchado de gente que no está todo el día trabajando con esto. Al contrario, aprender a programar no ha sido nunca tan importante como es ahorita. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir al M, oye, ¿sabes qué? Genérame el código para que haga todas estas cosas. Y te lo va a hacer así, con súper calidad. Pero tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Es como, si yo tengo que mandar un email en inglés y no sé hablar inglés, y lo escribo en español y le digo al LM, oye, tradúcemelo en inglés, y de este email depende que me contraten, o depende un contrato, etcétera, no lo voy a mandar. Tengo que entender inglés para decir, ok, sabes que hace sentido, hace correcto, etcétera, pero tengo que saber. Entonces, por eso es que la respuesta a eso es, todo mundo tiene que apurarse en ganar estos skills, que si bien antes también no eran tan importantes, ahora se van a volver críticos. Críticos. Podemos hablar de que van a ser competencias de supervivencia. Exactamente. Tan importante como en su momento fue aprender a hablar inglés o usar la computadora. Como en su momento fue aprender a usar Excel, en este momento, y muy específico, tienen que saber programar en Python. No hay de otra. Bueno, pues José, yo creo que es una espléndida conferencia la que nos ha dado José. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.